interdisciplinarios, en este caso particularmente pensado para trabajadores y trabajadoras sociales, pero bueno, sabemos que también se han sumado otros compañeros y compañeras de otras disciplinas, así que más que contentos. La idea es que podamos empezar a trabajar algunos ejes de la dirección junto con ustedes y poder ver si este es el inicio de una nueva línea de trabajo que desde la dirección se está pensando. Venimos trabajando en algún tipo de propuesta un poco más extensa para el ciclo del año que sigue, en diplomatura para equipos interdisciplinarios, así que la verdad es que estamos muy contentos por tener una buena respuesta en el marco de lo que tiene que ver con todas las personas que se han ido anotando. Así que la idea es no robar mucho tiempo para que podamos aprovechar la jornada. Sabemos que a veces es difícil disponer de tiempo. Vemos que hay muchísimas compañeras, en su gran mayoría, pero seguramente algún compañero también, de los equipos de salud de la provincia. Para nosotros poder estar en contacto y trabajar en red es muy valioso, así que nuevamente agradecidos. De aquí desde la dirección, esperamos que sea un espacio súper operativo y que sea enriquecedor para todos. Así que si les parece, Mario, si estás ahí, no sé si querés dar la bienvenida. ¿Se escucha? Sí, Mario. Sí, Mario. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. En principio, digamos, muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir algunas breves reflexiones con todos ustedes. Para nosotros, en principio, el trabajo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires con distintas profesiones adquiere siempre un rasgo bastante particular, digamos, pero en el caso particular del trabajo social, para nosotros significa todos quienes de alguna manera trabajamos en la idea de los determinantes sociales del proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, una idea, digamos, de estar en contacto con probablemente la profesión que en el campo de salud tenga la formación más intersectorial, las capacidades, las competencias más adecuadas para abordar, digamos, problemáticas complejas. Y yo personalmente, por un poquito un cierto recorrido sanitario, diría, digamos, que quizá la idea de complejidad en el mundo programático de salud comenzó con el VIH. Y cuando uno quiere analizar cuáles son las complejidades que el VIH trajo al juego, probablemente no encontraría mejor diferencia respecto a toda la historia programática anterior que el tema de programas sanitarios con actores. Ustedes saben que la mayor parte de los programas de salud se realizan para la población, pero sin ella, digamos. Por distintos mecanismos, por distintas circunstancias, por distintas realidades, digamos, tanto los portadores de este virus como los grupos que de alguna manera fueron definidos como grupos de riesgo, no se dejan simplemente definir como grupos de riesgo, sino como actores sociales en el juego. Y esto, digamos, desde el primer momento, porque se inscribió fuertemente esta enfermedad, digamos, y este virus, particularmente en las relaciones digamos, de las preferencias sexuales, en las identidades, en grupos definidos, por ejemplo, por abuso de sustancias y compartir
jeringas y, digamos, o hasta problemáticas tan complejas como la transmisión vertical. Es decir, una complejidad que, para ser sincero, siempre tuvo las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual, digamos. Sin embargo, en el caso del VIH, hemos visto como gestos, si se quiere, eh, pacientes o, digamos, personas que conviven con el virus organizándose para ir a congresos científicos, para ir a discutir, digamos, tratamientos, para ir a discutir derechos, para ir a discutir criterios, digamos, de abordaje de esta enfermedad. Eh, en ese sentido, podríamos decir que para ser programador de programas de salud antes del VIH, hacía falta ser un experto en cálculo y diseño, digamos. Hoy, sin competencias para el diálogo, para la construcción intercultural, para la negociación, no se puede trabajar en este campo, digamos. Y yo pienso, digamos, que más allá de que se trata de un campo fuertemente interdisciplinario, digamos, me parece que es muy importante entender la importancia del trabajo social en este campo y sobre todo por la repercusión que esta enfermedad, inicialmente fuertemente estigmatizante, ha tenido sobre campos absolutamente impredecibles, como por ejemplo, digamos, la utilización de la información para bloquear el acceso al trabajo, la discriminación en la escuela, a los chicos que tienen o que tienen el virus o que sus padres lo tienen. Es decir, una serie de elementos que han ido penetrando en una sociedad y que yo diría ha sido muy rápida la instalación y también ha sido muy rápida la respuesta frente a la posibilidad, digamos, de trabajo en este campo. Tuvimos la oportunidad de compartir experiencias de planificación de estrategias de VIH en otros países, con verificando hasta qué punto actores claves del juego no tenían nada que ver con salud. Me refiero a actores tales como las iglesias, por ejemplo, los, eh, los prejuicios vinculados con las distintas formas de abordar el problema del abuso de sustancias, digamos, en fin, un contexto enorme dentro del cual también vale la pena tomar en cuenta, porque a veces lo que uno percibe en la realidad pasa a ser lo normal, digamos, que no es lo habitual, no es lo habitual, digamos, en el planeta, tener tratamientos accesibles o gratuitos para toda la población que tiene esta problemática. E imagínense ustedes de qué valores hablamos, de qué dinero hablamos, si el tratamiento tuviera que financiarse de bolsillo, digamos. Entonces, yo creo que el Estado argentino, con todas sus alternancias, digamos, de momentos buenos y momentos no tan buenos, ha tomado el tema de VIH con mucha seriedad, con un diálogo bastante fuerte en relación a los distintos actores que de alguna manera representan los intereses de los pacientes o de los portadores, digamos, de este virus. Y, digamos, y por supuesto que me quedo siempre muy entusiasmado, digamos, hasta del juego de palabras, digamos, que viene alrededor del tema de positivo y positividad, digamos, que lo recuerdo mucho por una ONG chilena que llevaba ese nombre, digamos, de Vivir Positivo, digamos, que es un juego de palabras muy interesante para hacer como casi una toma de judo para quienes de alguna manera estigmatizan e imaginan, digamos, que esta forma de discriminar que nos resulta tan fácil a los seres humanos, y que se ha visto particularmente de manifiesto en esta pandemia. Yo no quiero, ya le decía que, digamos, no quería abusar de este tiempo, sino simplemente agradecerles esta posibilidad. Nosotros estamos
fortaleciendo, construyendo una escuela de gobierno en salud que lleva el nombre del profesor Floreal Ferrara, un profesor que a veces no tuvo tanta escucha dentro de la Facultad de Medicina y sí lo tuvo en la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. 2 veces ministro de la provincia, creador de la TAMDOS, quizá de las cosas que más se recuerdan de él. Y esta escuela recupera la tradición de la histórica Escuela de Sanidad de La Plata y trata de poner en valor todo lo que ha hecho y al mismo tiempo ofrecer nuevas propuestas educativas muy fuertemente vinculadas a gobierno, vinculadas a liderazgo y, digamos, inmediatamente que, bueno, con Lida y con el equipo y con su equipo pudimos entrar en contacto, en interfase, nos sentimos muy empáticos con el programa, con la línea de trabajo y le pusimos, y lo hago extensivo a todos ustedes, esta escuela a disposición. Es verdaderamente una pequeña universidad escondida. Estamos cerca de 6.000 residentes, incluyendo residentes de trabajo social. Estamos con las carreras de la Tecnicatura de Enfermería, con el Politécnico, con diversas tecnicaturas de salud, hasta con 19 secundarios con orientación en salud pública que tenemos en la provincia y con mucha expectativa de llevar adelante aquellas iniciativas conjuntas que podamos pensar desde las distintas organizaciones sociales, profesiones en la provincia para llevar adelante digamos, nuestra tarea sanitaria, que siempre es más larga a veces que la de una gestión. Termino simplemente invitándolos a que dediquen algún minuto a pensar cómo, digamos, en salud se han multiplicado los grupos de interés capaces de llevar adelante causas. Me refiero a derechos de salud sexual y reproductiva, derecho a las identidades sexuales, derechos vinculados a parto humanizado, derechos, es decir, que hay una serie de derechos que son derechos con actores atrás. Sin embargo, cuando se discute el sistema, generalmente pocas personas se interesan por discutir el sistema de salud dentro del cual esos programas, esos servicios y esos derechos efectivamente se van a instalar. Y yo lo transmito de una manera simple. Si yo tomo un país que tiene un sistema de salud pública fuerte, pongo por ejemplo el caso de Gran Bretaña, digamos, y tomara en este momento derechos vinculados, por ejemplo, a VIH y las ITS, tengo que conversar con escasas personas para organizar un programa y bajarlo en todo el territorio. Si fuera a un país extremadamente privatizado, podría poner, por ejemplo, el caso de Colombia, para que cada uno de los ciudadanos ejerza su derecho, digamos, cada ciudadano necesita un abogado, ¿no? Y nosotros no tenemos muchos abogados, pero no uno por habitante, digamos. Entonces, definitivamente, para todos aquellos que estén interesados en la defensa de derechos particulares, de causas sociales importantes, los invitamos a participar también en el debate de qué sistema de salud queremos. Porque si los derechos que vamos conquistando queremos que sean para todos, necesitamos un sistema universal que sea capaz también, digamos, de dar igualdad de oportunidades a todos. Y creo que esta es un poquito el punto de fuga, si se quiere, cuando empezamos a en la pospandemia con la posibilidad de pensar que el sistema de salud, luego de esta tremenda experiencia sanitaria, salga mejor y más fortalecido que como lo encontramos, digamos, antes de la pandemia. Así que bueno, con estos comentarios espero haber por lo menos contribuido en algo este granito de arena que puede hacer que este evento tenga un resultado
ansiosamente esperamos para compartir y esta escuela a disposición para ponerla en acto, para difundirla, para formar nuevos trabajadores de salud que se quieran involucrar en esta tarea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Ahí se está conectando también Mirta Rivero. Estoy tratando de activarle el micrófono, que es la presidenta del Colegio de Trabajadoras Sociales de la provincia de Buenos Aires. También quería dar un saludo. Vale. Bien, mientras estoy activando, les contamos que, bueno, tuvimos que utilizar esta plataforma porque estamos participando cerca de 200 personas y es una alegría, digamos, poder empezar a tejer estas redes desde las que laburamos todos los días en los servicios sociales, en los territorios y desde acá, desde el ministerio. Bueno, no encuentro a mí. Bueno, damos inicio mientras seguimos buscando a Mirta, digamos, que quería saludar. A estas primeras jornadas de actualización en VIH e ITS para equipos interdisciplinarios. Un poco la idea era que no se centre solo en las y los trabajadores sociales, aunque la mayoría de quienes pertenecemos al colectivo profesional, pero queríamos sumar también otras disciplinas porque entendíamos que los servicios sociales son equipos interdisciplinarios que dialogan, digamos, con múltiples saberes y por eso, digamos, iniciamos esta convocatoria un poco más amplia. Si quieren, les contamos ahí cómo pensamos organizarnos. Vamos a tener hasta las 5:30, compartimos ahí un link donde ustedes tienen que dar el presente a lo largo de todo el encuentro para que sea mucho más accesible, digamos, poder registrar y luego acercarles la certificación de estas primeras jornadas que va a emitir la escuela, el colegio y el ministerio. Durante el encuentro vamos a elaborar dos ejes, ¿sí? En un principio vamos a tener a Carolina, que es nuestra compañera infectóloga, que va a estar contándonos un poco sobre la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires, compartiéndonos algunos datos y haciendo un recorrido de la genealogía en torno al VIH y la política pública. Vamos a pensar un poco en torno a la centralidad que tiene el trabajo de los servicios sociales vinculada a la adherencia y a actualizar un poco algunos saberes vinculados al VIH. En la segunda parte del encuentro vamos a compartir una serie de herramientas para el laburo, el trabajo en el territorio y ahí con Juli vamos a estar compartiéndole algunas perspectivas de abordaje y también algunas herramientas. ¿Sí? Juli, si quieres pasar la filmina, no sé si está pudiendo salir. No mueve, ¿no? No. Disculpen ahí la... ¿Querés si no, que intente yo, Juli? Ahí, Ahí está. ahí se ve. Ahora pues sí, voy a... Yo.
ahí sí, desde la escuela nos pueden ayudar. Un poco. ¿Querés que intente compartirlo yo, Cris? O... Dale, Caro. Espera que la voy a bajar. A ver, ahora se me había deshabilitado. ¿Compartís vos, Juli? ¿Lo ven ahora, Cris? Estoy tratando de pasarlo, Caro, pero se me puso como cuando no responde la computadora. No, no se ve ahí. ¿Querés probar vos, Caro? Sí, estoy probando, pero... ¿No se ve directamente la presentación? No, no, nos vemos todos nosotros. Sí, Ah, no, no no estoy tengo el- pudiendo yo, pero... A ver, la escuela si nos puede ayudar ahí. Sí, no, vimos que se le había colgado la compu a Julieta. No sé si ya volvió esa compu, por ahí volver a intentar compartir. Si no, si no lo hago desde la Ahí mía del está, ministerio. ahí está, me parece. ¿O no? Los avatares de la virtualidad. Sí. Entiendo, Cristian, que es la compu de Julieta, ¿eh? Probá vos Bien, y a ver si podés, si querés. vale, pongo ahí, pongo Dale. compartir acá. Tenga ¿Tenés el power. abierto? Eso. Ahí se Ahí ve. está. Sí, Ahí, ahí se ve. Bien. sí. Sí. Bueno, Ah, entonces, como les decía, primera parte, actualización para el trabajo en VIH, y en la segunda parte vamos a hablar un poquito de las herramientas para el trabajo en territorio, que lo hemos llamado así, compartir algunas perspectivas de abordaje y también algunas herramientas para el laburo en el territorio. Bueno, primera parte. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carolina. ¿Se escucha bien, Cris? Sí, Sí. Yo soy médica infectóloga de la dirección y vamos a ver un poco la situación epidemiológica, algunos conceptos ya no tan nuevos como el I igual I, y algo sobre estigma y adherencia, ¿no? Que esta última parte, la adherencia, nos incumbe y nos involucra a todo el personal de salud y no de salud que está en contacto con las personas que viven con VIH. Con respecto a la situación epidemiológica, ¿sí? Según el Boletín Epidemiológico Nacional, se estiman 136.000 personas viviendo con VIH. Estos son datos del 2019 a nivel nacional. 60.000 personas a nivel nacional se encuentran en tratamiento con antirretrovirales en el subsistema público de salud, ¿sí? Que absorbe el sistema público de salud la mayor cantidad de personas que viven con VIH. Con respecto a los datos de la provincia de Buenos Aires, en el SVIH, que es el componente de CISAN, donde registramos la dispensa del tratamiento, la notificación de las personas con VIH, esto es de esta semana, 18.000 personas están en tratamiento antirretroviral activo. Significa que en los últimos 3 meses retiraron al menos una vez medicación antirretroviral. La siguiente. ahí. Bueno, con respecto a la prevalencia de VIH, ¿sí? Esto varía mucho según las prácticas y las personas vulnerables, ¿sí? En la población adulta general, a nivel nacional, es de 0,4%, pero si nos vamos a otras personas con otro tipo de prácticas, personas en contexto de encierro, la prevalencia ya es mayor, de casi el 3%. En hombres que tienen sexo con hombres, que ya este término un poco lo tratamos de dejar de utilizar y enfocarnos en las prácticas, ¿sí? O sea, cuando hay prácticas sexuales anales es de 12 a 15%, y en las mujeres trans del 34% la prevalencia de VIH.
En promedio, en la Argentina se notifican 4.800 casos nuevos por año, ¿sí? Y por cada mujer se diagnostican 2.3, casi 3 varones. La siguiente. Bueno, con respecto a las formas de transmisión y de adquirir el virus, más del 98% de las infecciones se producen por relaciones sexuales sin protección, ¿sí? Y en el grupo de varones cis, el 60% son por relaciones sexuales sin protección con otros varones y el 40% por relaciones con mujeres sin protección. Bueno, un poco yendo para atrás, en la historia del VIH, lo que pasaba en el mundo y en Argentina, ¿sí? Si bien parece que es una infección de décadas por todo lo que pasó y todo lo que se avanzó en las últimas décadas, solo lleva 40 años, ¿sí? Recién, en el 81, en 1981, aparecen los primeros reportes de casos en Estados Unidos, de personas, hombres, adultos, jóvenes, con un tipo de neumonía que en general la tenían personas con las defensas bajas, con algún tipo de inmunosupresión, pero que en estas personas eran saludables y aparecían con esta neumonía, sin saber la causa de origen, ¿sí? Recién 2 años después, en el 83, en el Instituto Pasteur en París, se publica el aislamiento del virus. Se sabe que, bueno, que estas infecciones oportunistas que se estaban viendo en los últimos años tienen que ver con la infección por el virus de VIH, ¿sí? Bueno, eso va a llevar a que el Instituto Pasteur gane el premio Nobel, ¿sí? De medicina en ese momento, compartido con Estados Unidos, porque bueno, hubo una discusión de quién había descubierto el virus. Finalmente se sabe que el Instituto Pasteur fue el que lo descubrió, ¿sí? En el año 87, la FDA, que es como la MAT nuestra en Estados Unidos, aprueba el primer antirretroviral, ¿sí? O sea, 6 años después de los primeros casos, que es el AZT, ¿sí? El AZT en esos primeros años se utiliza como monoterapia, lo cual mejoraba la calidad de vida y prevenía algunas infecciones oportunistas por un tiempo, pero después se ve que rápidamente, a los meses, al año, las personas vuelven a bajar las defensas y vuelven a, o sea, que se ve que el fármaco solo tenía limitaciones, ¿sí? En el año 90, en Argentina, se emite la primera ley nacional que se llamó de lucha contra el SIDA en ese momento, ¿sí? Que bueno, ejercía algunos derechos para las personas que tenían VIH. En el 92 se crea en Argentina el Programa Nacional de SIDA, ¿sí? Que provee desde el inicio tratamiento antirretroviral, con los pocos fármacos que teníamos en ese momento, ¿sí? AZT y no mucho más. En el año 94 hay un ensayo que hacen con personas gestantes que vivían con VIH, en las cuales utilizaron el AZT y ven que disminuye la transmisión vertical, ¿sí? Y ahí se empieza a utilizar este fármaco que todavía hoy se sigue utilizando en el momento del parto para prevenir la transmisión. Unos años después empiezan a aparecer lo que llamamos en ese momento los cócteles, ¿sí? De antirretrovirales, la triple terapia, que en ese momento eran fármacos que, bueno, todavía hoy algunos los seguimos utilizando, como el abacavir, el efavirenz y el nelfinavir, ¿sí? Y eso, bueno, hace que el virus, de ser una enfermedad mortal, las personas empiecen a tener otra calidad de vida, y muchas de esas personas con esos tratamientos, a pesar de ser muy tóxicos, muchas veces inyectables, pudieron llegar al año 2000 y después a tratamientos más efectivos, menos tóxicos, pero esas drogas les permitieron poder después llegar a otras más eficaces. En el año 2001 hay un acuerdo mundial de genéricos, porque al principio sabemos que el precio de los antirretrovirales era inaccesible para muchos países, ¿sí? En Latinoamérica, en África, en Asia, y este acuerdo ayudó que se empiecen a bajar los precios y que cada vez más países puedan acceder a tratamientos de calidad. Si bien
costó, ¿sí? Hay países que en el 2010 aún no tenían tratamiento, que no es nuestro caso, por suerte. En el 2007 se crea la dirección de SIDA y ETS, o pasa de programa a dirección, teniendo mayor presupuesto y trabajando en otras líneas de prevención, en otras drogas, otros diagnósticos, desdiagnósticos. Y bueno, en los últimos años, en el 2012, aparece el concepto de PrEP, ¿sí? Que es profilaxis preexposición a personas que tienen prácticas de riesgo, que están vulnerables, parejas de personas discordantes, ¿sí? En donde se les ofrece un tratamiento con una droga que es el tenofovir, que también usamos acá para las personas que viven con VIH, y bueno, eso ayuda, colabora a prevenir la transmisión, ¿sí? En el 2019 se hicieron, los años previos, se estudiaron y se siguieron en el tiempo parejas serodiscordantes. Esto significa que una persona de la pareja vivía con VIH, la otra no, ¿sí? Todas ellas en tratamiento antirretroviral, con carga viral indetectable, ¿sí? Y la siguieron en el tiempo y vieron que las personas, a pesar de no utilizar métodos de barrera, preservativo, no transmitían el VIH, ¿sí? Entonces surge el concepto de I igual I, ¿sí? Indetectable es igual a intransmisible, o sea que más adelante vamos a ver que las personas que se mantienen indetectables en el tiempo, con más de 6 meses de tratamiento, no transmiten el virus de VIH. Si bien, obviamente, si hay otras infecciones de transmisión sexual, esto no se habilita para esas infecciones, sí para el VIH. Bueno, y después vamos a hablar de que en el 2021 tenemos una vacuna en fase 3. ¿Sí? Si bien hubieron otras vacunas, esta tiene ciertas características que hacen que, bueno, que haya algo de esperanza. La siguiente. Sí, bueno, con respecto al tratamiento antirretroviral, ya todos sabemos cuál es el objetivo, ¿sí? El objetivo es, para la persona, lograr una buena calidad de vida, y que las personas sabemos que tienen la misma sobrevida una persona con VIH que una persona que no tiene VIH, ¿sí? Y lo que miramos las médicas, los médicos en el laboratorio, es que la carga viral está indetectable, ¿sí? Porque sabemos que eso va a ser lo que le brinde una buena calidad de vida a la persona y que no tenga infecciones oportunistas. Esa carga viral indetectable tarda un tiempo, ¿sí? en lograrse, y uno pone un periodo como de hasta 6 meses. Hasta 6 meses uno le va haciendo quizás análisis más seguidos para decir, bueno, está indetectable, y eso hay que mantenerlo en el tiempo, ¿sí? Que ahí va a entrar, bueno, el trabajo de manera interdisciplinaria de la adherencia para poder lograr esa indetectabilidad a largo plazo, ¿sí? El tratamiento antirretroviral se compone en general de 3 drogas, ¿sí? Hay algunos de biterapia, de 2 drogas antirretrovirales de diferentes familias, con diferentes mecanismos de acción, porque sabemos que el virus tiene una tendencia a tener mutaciones rápidamente, ¿sí? Vimos lo que pasaba cuando usábamos solo AZT, que mutaba muy rápido y la persona se volvía a enfermar. Y hoy tenemos, por suerte, gran disponibilidad de drogas y de diferentes familias. En Argentina utilizamos 2 coformulados, que son muy frecuentemente, si bien hay otros tratamientos, pero estos coformulados tienen el beneficio de que sea un solo comprimido por día la toma, ¿sí? Y que tiene mucha menos toxicidad que las drogas que teníamos antes. Que uno es, todos los deben conocer, el tenofovir, la mibudina y dolutegravir, ¿sí? Y el tenofovir, emtricitabina y efavirenz. Varios miles de pacientes en la provincia de Buenos Aires reciben estos 2 coformulados. Y hay tratamientos más viejos, ¿sí? Que hoy ya los consideramos inadecuados porque son un poco más tóxicos, pero ustedes seguramente habrán visto varias personas que todavía reciben esta medicación, que es la Cinevir, o acidobudina, la mibudina, nevirapina, y hay varias personas que, como recibieron esto durante 10, 20 años, es un trabajo en donde el trabajo de ustedes es importante en la adherencia y en poder, bueno, acompañar a esa persona en rotarle el tratamiento a medicaciones más efectivas, ¿sí? Hoy todavía tenemos varias personas que están recibiendo esta medicación, lopinavir, ritonavir, que también ya no se utiliza tanto y que deben ser reemplazados, ¿sí?
para lo cual es importante el trabajo interdisciplinario. Y esto está en contexto de que hay una actualización del Vademécum nacional, que hay estas drogas que mencioné recién, se están retirando en los próximos años, y por eso es que hay que hacer un trabajo este año, el año próximo, para rotar a los pacientes con tiempo y con un trabajo más lento, ¿sí? Porque a veces cuesta. Y con respecto a la transmisión vertical, ¿sí? Sabemos que tener una carga viral indetectable también colabora a prevenir la transmisión de una persona gestante a su hija, ¿sí? Si una persona gestante toma la medicación antirretroviral durante la gestación, el parto y le da medicación a su hija las primeras 4 a 6 semanas después de nacer, el riesgo de transmisión es menor al 1%, ¿sí? La siguiente. Bueno, entonces volviendo un poco al concepto de I igual I, bueno, ¿qué significa? Indetectable igual a intransmisible, un poco lo que decíamos antes, es que las personas que viven con VIH, ¿sí? Y si se hace tratamiento todos los días, sin olvidos, y logran tener una carga viral indetectable, no transmitimos el virus por vía sexual, ¿sí? Esto, la siguiente, no aplica a otras vías de transmisión, ¿sí? Como es la lactancia. Si bien la OMS tiene recomendaciones hechas para personas que viven con VIH, si son indetectables, dar de lactar, ¿sí? Son en otros contextos, o sea que costo-beneficio, se prefiere dar la lactancia, si bien la transmisibilidad no es cero, es cercana a cero, y en algunos países esto disminuye claramente la mortalidad infantil, ¿sí? Dar la lactancia materna. Y bueno, eso, I igual I, ¿sí? Si la persona abandona el tratamiento, este concepto deja de funcionar, ¿sí? O sea, es importante sostener la adherencia en el tiempo, y como dijimos, es solo para VIH. La persona está en riesgo, está vulnerable a adquirir alguna otra infección de transmisión sexual, como la sífilis, ¿sí? La siguiente. Bueno, volviendo un poco a la vacuna para el VIH, ¿sí? Argentina es un país que la Fundación Huestes es parte del estudio. Hay varios países en donde se está probando esta vacuna de fase 3, se llama el estudio Mosaico. Este estudio se va a extender hasta el año 2023, o sea, hay casi 4.000 pacientes enrolados que recibieron la vacuna, ¿sí? Y busca comprobar la eficacia de una vacuna preventiva, o sea, que es una vacuna que busca evitar que personas VIH negativas adquieran el virus. Y lo innovador de esta vacuna es que incorpora diferentes proteínas, ¿sí? Diferentes partecitas, proteínas del virus, de varias regiones a nivel mundial, ¿sí? Por eso se llama mosaico, porque se tomaron tipos de virus que están en diferentes regiones, que estos virus son diferentes, los combinaron, y esto, si esta vacuna funciona, el objetivo es ampliar la respuesta inmunitaria y que pueda ser considerada una vacuna global, ¿sí? Que no solo sirva a una región, sino que sirva a nivel global. La siguiente. Bueno, con respecto al estigma, ¿sí? El estigma son las actitudes, ¿sí? Negativas, suposiciones sobre las personas que viven con el VIH, ¿sí? Es el prejuicio que se genera cuando se cataloga a alguien como parte de un grupo que se supone ser socialmente inaceptable. Y hay varios ejemplos, ¿sí? Que podemos ver no solo en la sociedad, sino muchas veces los vemos en el hospital y en el personal de salud, ¿sí? Algunos ejemplos son creer que solo ciertos grupos de personas pueden contraer el VIH, por eso tratamos de evitar el concepto de grupos de riesgo, sino que hay prácticas, ¿sí? Que a uno lo vuelven más vulnerable. Juzgar moralmente a las personas que toman medidas para prevenir la transmisión del VIH. Esto lo vemos mucho, después los chicos van a hablar de la profilaxis post-exposición, pero esto vemos que hay a veces resistencia a brindar la profilaxis post-exposición, que hoy por hoy está disponible,
a personas con ciertas prácticas, por ejemplo, trabajadores sexuales, ¿sí? Sentir que alguien merece contraer el VIH debido a las decisiones que toma, pensar que una persona no debe gestar por vivir con VIH, y esto lo seguimos viendo, ¿sí? En los últimos años, casos de mujeres a las que se motiva desde el personal de salud a hacerse una ligadura de trompas o solo por ser una persona que vive con VIH, a pesar de que sea indetectable y que es una persona que puede acceder sin problemas y sin riesgo a una gestación, ¿sí? Cuidada por el sistema de salud. Mientras el estigma se refiere a una actitud, dijimos, la discriminación son los comportamientos, son cuando ponemos esos pensamientos que tenemos en la práctica, ¿sí? Es el acto de tratar a las personas de manera diferente, ¿sí? A las que tienen VIH que a las que no tienen. Y algunos ejemplos son cuando el personal de salud se niega a brindar la atención médica o servicios a una persona que vive con VIH, ¿sí? Es, por ejemplo, decidir, bueno, si la persona tiene VIH, tiene más riesgo o no puede acceder a esta cirugía, ¿sí? Cuando no es así. Rechazar el contacto casual con alguien que tiene VIH, aislarlo en una comunidad, referirse a las personas como infectadas o positivas, ¿sí? Y como, bueno, nombramos antes, aconsejar o promover que las personas con VIH no gesten en contra de su deseo. El siguiente. Bueno, y estos son algunos términos que para poder, bueno, que son alternativas, ¿sí? De términos que a veces escuchamos y que podemos transformarlos en otros que sean menos estigmatizantes. Por ejemplo, el VIH, cuando decimos una persona tiene SIDA, ¿sí? El VIH sabemos que no es igual al SIDA, ¿sí? Genera confusión compararlos. El SIDA es una condición, ¿sí? El SIDA es cuando la persona tiene los CD4 bajos, ¿sí? Se dice que la persona tiene SIDA cuando tiene menos de 200 CD4 o cuando tiene alguna infección oportunista, ¿sí? Pero las personas viven con VIH, ¿sí? No tienen SIDA. Con respecto a la transmisión, preferimos transmisión a hablar de contagio, ¿sí? La diferencia, hablamos más de contagio cuando una persona, por estar al lado de otra, como cuando tiene la gripe, ahora el COVID, ya eso es un factor de transmisión, ¿sí? Pero cuando la transmisión es más específica, como en el caso del VIH, la sífilis, la hepatitis, que la transmisión es por sangre, vertical o contacto o transmisión sexual, hablamos de transmisión, ¿sí? En vez de decir portadores o positivos, decimos personas que viven con VIH, ¿sí? El portador muchas veces parece como una carga para la persona que vive con VIH, así que tratamos de evitar eso. La siguiente. Y bueno, en vez de decir víctimas o personas que sufren, que padecen SIDA afectadas por el VIH, personas con derechos, ¿sí? Es común todavía escuchar personas que sufren de SIDA, y bueno, y reconocerlas como sujetos de derecho, ¿sí? Con total capacidad de llevar adelante una vida plena. En vez de paciente, personas, ¿sí? El paciente nos lleva a algo pasivo, receptivo, que debe aceptar sin poder de decisión lo que la médica, el médico le indica, ¿sí? Es un concepto paternalista. Y entonces tratamos de usar personas, y no solo para las personas que viven con VIH, ¿sí? Sino las personas en general. Una persona que busca algo y que le podemos ayudar en algo. Los grupos de riesgo se recomiendan utilizarlo cuando se informa sobre el tema. Pertenecer a un grupo determinado no es un factor decisivo de la transmisión del VIH, y sí lo es, como decíamos antes, un comportamiento, una práctica, ¿sí? Como puede ser utilizar no utilizar preservativo, compartir elementos cortopunzantes, y demás. La siguiente. Bueno, y por último, con respecto a la adherencia, la OMS define la adherencia como la medida en que la conducta de una persona, que puede ser tomar la medicación, seguir una dieta, hacer ejercicios, cambio en el estilo de vida,
se corresponde con las recomendaciones acordadas con un profesional de la salud. Y esta definición pone en un lugar central el intercambio, ¿sí?, que se produce entre el profesional y la persona. Y tiene como objetivo poder acompañar en la toma de decisiones, ¿sí?, con limitaciones, ¿sí? Estamos en un contexto en donde los determinantes sociales, como decía Mario, en cualquier lugar del mundo, y acá también, son relevantes y son decisivos, pero bueno, hay cosas que podemos hacer, a pesar de que los determinantes sociales no estén, digamos, muchas veces no acompañen, ¿sí? Siempre se puede acompañar en la toma de decisiones. Y de este intercambio se espera que la persona adhiera al tratamiento que le estamos ofreciendo, ¿sí? Bueno, y su abordaje no se debe centrar solamente en el cumplimiento o incumplimiento de las indicaciones médicas, sino también abordar el proceso que se pone en juego, y que no tenemos que ver solo las barreras y los obstáculos que la persona puede tener a la hora de adherir a un tratamiento, sino también potenciar lo que llamamos activos en salud, ¿sí? Es poder ver, bueno, cuál es la resiliencia, cuál es lo que tiene la persona, qué factores pueden ayudar, pueden colaborar a acompañarla mejor en la adherencia, ¿sí? Y esto se basa en un modelo salutogénico de salud, que es salir un poco de la enfermedad y en el foco que ponemos en la enfermedad y ponerlo en la salud, ¿sí? Que pueden ser redes, pueden ser un deseo que tenga a largo plazo la persona, puede ser la familia, puede ser su trabajo, factores que colaboren a que esa persona adhiera a largo plazo al tratamiento, ¿sí? Y bueno, el trabajo interdisciplinario es fundamental, ¿sí? En esto de detectar los factores y poder acompañar a la persona, ¿sí? Y muchas veces, como en cualquier persona con alguna condición crónica, hay altibajos, ¿sí? En la adherencia. Muchas veces la persona inicia el tratamiento con buena adherencia y después hay factores que hacen que esa adherencia fluctúe y bueno, y el trabajo interdisciplinario es fundamental en ese caso. Creo que ya está, ¿no? Buenísimo, muchas gracias, Carol. Bueno, me presento, yo soy Cristian y soy trabajador social y laburo en la dirección de VIH. Soy parte del equipo de derechos humanos. Un poco la idea es, en base, digamos, a los aportes que hizo Caro, poder recuperarlos y pensarlos para nuestro laburo. Vamos viendo que en el chat van surgiendo un montón de preguntas, de comentarios. La idea es que al final podamos recuperar algunas de esas preguntas y poder establecer un diálogo con las posibilidades que permite, digamos, la virtualidad y ser tantos y tantas. Bien, ahora les queremos presentar, soy un desastre con el PowerPoint, voy y vengo, pido disculpas. Este año se cumplen, como decía Caro, 40 años de activismo en la temática de VIH, y este recorrido nos deja un montón, digamos, de aportes que desde las organizaciones de la sociedad civil, desde el activismo y desde los movimientos, no solo de personas que viven con VIH, sino también de los movimientos de la diversidad sexual, la disidencia sexual, se han realizado a consolidar y fortalecer la política pública en esta materia. El abordaje del VIH y de las ITS desde una perspectiva integral, para nosotros requiere poder comprender la importancia del trabajo en conjunto entre los diferentes actores del sistema de salud, fortaleciendo el diálogo de saberes y consolidando enfoques que se centren en una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva interseccional, que ahora vamos a recuperarnos un poquito. Cuando hablamos de una perspectiva de derechos humanos, bueno, nos preguntamos por qué es importante, digamos, trabajar en torno a los derechos humanos con este colectivo particular. Y
creemos que es importante poder recuperar en clave histórica lo que ha significado el VIH en nuestra sociedad. ¿Sí? Un poco lo que nos compartía Caro, y que las organizaciones todo el tiempo ponen, digamos, en agenda, es la lucha contra la estigmatización y la discriminación, porque justamente la estigmatización y la discriminación produce barreras de acceso, tanto al diagnóstico como a los tratamientos y la adherencia al tratamiento. En relación a esto, nos parece que el trabajo que los servicios sociales y sobre todo, bueno, disciplinas como el trabajo social realizan son sumamente importantes, no solo al momento de garantizar y dar a conocer justamente los derechos que las personas tenemos, sino también a trabajar hacia adentro de los equipos de los servicios del sistema de salud, ¿no? Por eso decimos que un enfoque de derechos humanos en salud requiere dar a conocer los derechos de las personas, poder trabajar con los equipos de salud para garantizar el acceso a esos derechos, consolidar la articulación entre los diferentes actores, ¿sí? Ya que los derechos humanos tienen la característica de ser indivisibles e independientes entre sí, es decir, garantizar de alguna manera la adherencia al tratamiento va a requerir garantizar el acceso a la alimentación, a la vivienda, a la educación, etcétera, ¿no? También trabajar desde una perspectiva de derechos humanos requiere brindar herramientas para el empoderamiento, para repensar, digamos, y poder generar nuevos discursos y nuevas prácticas en torno a vivir con VIH, y fortalecer los vínculos entre las organizaciones de la sociedad civil, las personas que viven con VIH y los efectores públicos, no solo del sistema de salud, sino del Estado en general. Esto rapidito, porque así podemos avanzar en otras cosas. El marco normativo, recuperamos, hay varios tratados internacionales que sostienen, digamos, y que sirven como sustento, digamos, de nuestra práctica y de esta perspectiva basada en los derechos humanos, pero un poco la Ley Nacional de SIDA, que nos contaba hoy Carolina, sancionada en 1990, gracias a la lucha, digamos, de las organizaciones. Un poco es quien garantiza el acceso a la atención integral, el respeto por la dignidad, el acceso a la información, la confidencialidad y la prevención. Elegimos estas categorías porque nos interesa, digamos, poder pensarlas para pensar y repensar nuestra práctica como colectivo profesional y específicamente como servicio social, ¿no? Decimos que otra de las herramientas o de las perspectivas que son indispensables para pensar la intervención en relación al tema del VIH es la perspectiva interseccional, ¿sí? El concepto de interseccionalidad se recupera del activismo feminista, sobre todo de las feministas negras estadounidenses en los años 60, ¿sí? Y es una herramienta de tipo analítica, teórica, metodológica y política que da cuenta de que en los sujetos y las sujetas se imbrincan diferentes relaciones de dominación. Es decir, ahí citamos a una autora que sostiene que el sistema de dominación que un poco hegemoniza el mundo en el que vivimos es un sistema de dominación múltiple, ¿sí? Articula raza, clase, género, sexualidades, y se manifiesta como si fuese una sola forma de dominación, pero en realidad son múltiples formas que se imbrincan. La idea de interseccionalidad justamente nos aporta eso, como poder pensar cómo esas relaciones de dominación se encarnan en las corporalidades. Y me parece interesante para pensar cómo el cuerpo y la corporalidad y las personas que viven con VIH son traspasadas de alguna manera, interseccionalizadas por estos sistemas de dominación. La interseccionalidad se torna como una herramienta analítica en tanto permite comprender cómo distintas dimensiones de opresión actúan de manera simultánea y se actualizan en las trayectorias vitales de sujetos de carne y hueso. Es necesaria una mirada interseccional en torno al VIH para comprender cómo la clase, el género, la raza, las sexualidades, la edad, la nacionalidad constituyen un modo particular de estar en el mundo, ¿sí? La interseccionalidad nos va a permitir
Por un lado, diseñar y llevar adelante abordajes situados, que entiendan las particularidades del territorio y de las personas con las que intervenimos. Por otro lado, desnaturalizar y desarmar prejuicios que se encuentran cristalizados en nuestra sociedad y en particular en el ámbito de salud. Y acá queremos nombrar dos, ¿no? Uno que tiene que ver con la heteronormatividad o la heterosexualidad obligatoria, presumir que todas las personas son heterosexuales, o organizar, digamos, la vida en torno a la heterosexualidad, y por otro lado, la mirada biologicista sobre las sexualidades. Por eso les compartimos un poco el video que habla sobre las prácticas sexuales, porque nos parecía que era importante empezar, digamos, a deconstruir esto, de que cuando hablamos de sexualidades hablamos de una totalidad de expresiones, de posibilidades, que no solo tienen que ver, digamos, con la identidad ni con las prácticas, sino que justamente se imbrican todas estas dimensiones, ¿sí? Y por otro lado, la idea de interseccionalidad nos permite, digamos, como trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales, poder promover políticas centradas en el deseo, el placer y los cuidados, ¿sí? Poder pensar a estos y estas sujetas y sujetos desde las particularidades, ¿no? De manera situada. Bien, estas dos perspectivas nos parece que eran interesantes como principios que nos permitan, digo, como poder reflexionar sobre nuestros laburos, ¿sí? Y ahí, bueno, Juli le va a seguir compartiendo las cositas. Y después, bueno. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Julieta Mora, yo integro el área de comunicación de la Dirección de Prevención de VIH y ITS. Y bueno, voy a compartirles un poco de estas herramientas que decía Cris en relación a estos instrumentos que nos sirvan para abordar lo que es el trabajo cotidiano. Esta es una guía de preguntas frecuentes que hicimos desde la dirección sobre VIH, infecciones de transmisión sexual y hepatitis virales. Está pensada para el abordaje territorial de equipos interdisciplinarios, no está pensada con un perfil específico, sino con preguntas y disparadores muy sencillos, muy claros, muy breves, de distinta índole, que nos sirvan para trabajar en los distintos, es bastante moldeable, digamos, a las distintas metodologías de trabajo y los distintos espacios. Tiene tanto preguntas como más vinculada a la parte médica o clínica, como a derechos o a prevención. Bueno, este material, como muchos otros de los que vamos a estar compartiendo, están disponibles en lo que es el sitio web de la Dirección de VIH, que está obviamente en la página del Ministerio de Salud. Después se los vamos a compartir en parte de los contactos. La siguiente. Y de paso aprovecho ahí para retomar una pregunta que hacía una compañera en el chat, que tenía que ver con si íbamos a compartir los materiales, y era para decirles a todos y a todas que sí, que vamos a estar enviando tanto este Power como los materiales a los que nos remitimos en esta presentación. Así que no se preocupen en tomar nota ni nada de eso. Si querés pasar, Cris. Bien. Acá son más o menos algunos aspectos muy principales de lo que tiene que ver con el trabajo del área de derechos humanos, y tiene que ver con que también puedan reconocer en su trabajo cotidiano y referenciar a la dirección para hacer visible los derechos, primero conocerlos y después, digamos, hacerlos efectivos y reclamarlos ante algunas situaciones que puedan ver en sus contextos de trabajo, en los que se están violando los derechos de todas las personas que viven con VIH. Las situaciones más frecuentes con las que trabajamos desde el área tienen que ver con violencia institucional, ya sea, por ejemplo, pedir en un preocupacional una serología de VIH,
maltratos, obligar a revelar un diagnóstico, discriminación o, bueno, cualquier otra situación que puedan reconocer como de violencia institucional. Les pedimos que la denuncien, que nos la compartan para poder también empezar a registrar y a generar nuevas herramientas de trabajo con esas situaciones de violencia que si no las explicitamos también se van volviendo invisibles, naturales y bueno, es nuestro trabajo poder desandarlas, digamos. Después, con lo que tiene que ver con el incumplimiento de las obras sociales, trabajamos fuertemente para garantizar el acceso a la medicación, al tratamiento y hacer un seguimiento de las situaciones conflictivas en relación con el acceso a los derechos de las personas que viven con VIH. En relación a eso sumo una información, es decir, a partir de la ley de 1990, de la ley de SIDA, es el Ministerio de Salud de Nación quien garantiza que todas las personas puedan acceder a los tratamientos, ¿sí? Lo que vemos, situaciones que desde los servicios sociales nos suelen llegar, tiene que ver con o incumplimiento de las obras sociales y ante esa situación se produce, digamos, como una tensión entre que garantiza el sistema público o si es obligación de la obra social. En realidad todas las obras sociales tienen la obligación de garantizar los tratamientos, ¿sí? Si no, se pueden iniciar las denuncias de la superintendencia. Bueno, la idea es que desde el área de derechos humanos se acompañe, digamos, todos esos procesos, pero lo que es importante ahí es entender que ante un incumplimiento de una obra social, el Estado se hace cargo de esa medicación de manera provisoria. Existe una herramienta que es la extensión PUCO, que implica que se autoriza por cierto tiempo, hasta que se resuelva el conflicto, la posibilidad de acceder a la medicación, ¿sí? O al tratamiento. Esto es importante para que lo tengamos presente de que de cualquier manera tiene que poder resolverse, ¿sí? Que es una responsabilidad del Estado hacerse cargo momentáneamente hasta que la obra social se haga cargo, ¿sí? Y en relación a esto, sumar que todas las personas que viven en Argentina pueden acceder al tratamiento. No se necesita tener DNI argentino, ¿sí? Si es una persona que tiene un pasaporte, puede acceder, tiene derecho a acceder a la medicación, pero también a la atención en el sistema público. Solo eso. Bueno, acá vamos a compartir una de las principales líneas también de trabajo de la dirección, que tiene que ver con la estrategia de implementación de pruebas rápidas de VIH y sífilis en el primer nivel de atención de provincia de Buenos Aires, que es una política de acceso a un diagnóstico temprano y así poder articular con el que la persona llegue en tiempo oportuno a su tratamiento y así pueda tener una calidad de vida, una buena calidad de vida, digamos. ¿Qué son los test rápidos de VIH y de sífilis? Las pruebas rápidas para VIH y sífilis son exámenes diagnósticos que son muy simples y que se realizan mediante una punción digital, y esta simpleza, digamos, del procedimiento tiene una característica fundamental, un beneficio muy importante, que es que podemos sacar estas pruebas fuera del entorno del laboratorio, sabiendo que muchas veces el laboratorio tiene un caudal de trabajo y una complejidad que hace que estas pruebas diagnósticas puedan llevar más tiempo, y a veces las personas también conocemos las dificultades que tienen para el retorno al laboratorio a buscar sus resultados, y bueno, la cantidad de tiempo que esto requiere y el trabajo para el sistema de salud. Entonces, estas pruebas rápidas vienen a darnos este gran beneficio de poder realizarse durante el momento de la consulta. Se realiza todo el procedimiento, o sea, la persona llega al centro de testeo o diagnóstico rápido, se le hace la punción digital,
se brinda un espacio de asesoramiento que consideramos fundamental como parte de este proceso, y en esto consideramos que los servicios sociales pueden ser también claves en esta parte del trabajo. En cuanto es un espacio que está orientado a brindar información, pero sobre todo a promover el fortalecimiento del cuidado del cuerpo, de la autonomía en el cuidado y de la salud de las personas. Este espacio de asesoramiento es previo, antes de la punción digital, y es posterior, acompañada del resultado. Y esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque no consideramos que el testeo rápido sea la obtención de un resultado positivo, negativo o indeterminado, sino un contacto con el sistema de salud que promueva la autonomía y el cuidado. Los resultados de las pruebas nunca son el diagnóstico positivo, digamos, es un positivo que es preliminar. Esto quiere decir que en el caso de que hay un resultado positivo, siempre se hace un contacto, una derivación protegida, en el caso de ser, por ejemplo, un centro de salud, con un establecimiento que pueda hacer las pruebas confirmatorias de ese resultado. El test de VIH, y esto es importantísimo, es voluntario, por supuesto, es gratuito y es confidencial en cualquier espacio de salud pública que haya sido capacitado para realizar, digamos, este servicio, esta prestación. En caso de que, por ejemplo, trabajen en espacios donde les interesaría incorporar esta estrategia, porque además esta estrategia se viene a ensamblar dentro de esquemas de trabajo previos, obviamente, y en caso de que consideren que podría ser una estrategia útil para sus ámbitos de trabajo, se pueden comunicar con la dirección y bueno, y solicitarlo, y se avanza en lo que es la capacitación, la entrega de insumos y todo lo que garantiza la dirección para la realización de esta estrategia. No se necesita presentar documento de identidad, no necesita ayuno y no necesita turno previo. Volvé un cachito para atrás, Cris, por favor. En la página también de la dirección, en la página del Ministerio de Salud, se puede consultar el mapa de centros de testeo rápido de VIH y sífilis. Ahí abajo les dejamos el enlace. Ahí mismo tienen todos los centros que están funcionando, que están implementando en este momento esta estrategia en toda la provincia. Debajo del mapa lo que hicimos fue poner una leyenda que, sabiendo en el contexto que estamos de epidemia, hay horarios y cosas que pueden haber sido modificadas. Es muy difícil llevar ese registro porque los espacios de trabajo lo van haciendo a sus tiempos, obviamente. Entonces que probemos ahí también el teléfono para que se comuniquen si quieren acercarse. Ya está. ¿A partir de cuándo? Creo que viene... ¿quiénes ofrecer las pruebas? Las pruebas promovemos que se ofrezcan a toda persona sexualmente activa, y haciendo hincapié en ciertos grupos claves como son las personas gestantes y sus parejas sexuales. Insistimos mucho en que la persona gestante que concurre a hacerse un test, que por ahí ya tiene más la gimnasia, digamos, de hacerse controles y test en el marco de una gestación, convocar también a sus parejas sexuales para que también lo realicen, y los adolescentes. Y en esto siempre en las capacitaciones se promueve a salir también de alguna manera a buscar estrategias para captar a estas poblaciones. En el caso de los adolescentes, y tal como dice el artículo 26 del nuevo Código Civil y Comercial, a partir de los 13 años ya tienen la autonomía para poder acceder a realizarse tanto el test, conocer su diagnóstico y bueno, el test de embarazo y otro tipo de servicios. Bien. Por otra parte,
pensamos en el proceso del diagnóstico rápido como una oportunidad en la cual aprovechar que está la persona que se acercó al sistema de salud para realizar algunas acciones paralelas que puedan, digamos, aportar a una integralidad de la atención. Y en esto pensamos en la actualización del carnet de vacunación, haciendo especial hincapié en la vacuna de hepatitis B, donde hay que poner mucha fuerza para que se realice, se vacunen y se completen los esquemas. La del HPV, según corresponda para cada persona, estimular a que se realicen los controles ginecológicos, realizar el resto de serologías para ITS, trabajar con las personas sobre cómo tener y sostener prácticas sexuales cuidadas y promover la continuidad del uso de barreras durante la gestación y durante el periodo de lactancia. Bien. No sé, Ana, si me olvidé de algo de diagnóstico rápido, levanta la mano, es tu momento. No, hola, buenas tardes a todas y a todos. No, quizá cortito, lo único que sí recuerden que el diagnóstico rápido o los test rápidos lo que miden son anticuerpos, por lo tanto podemos hablar de resultados positivos después de una exposición de aproximadamente 30 días hacia atrás. Esto si después hablamos de PPE, vamos a retomar el tema, pero siempre pensemos en eso, que hay un periodo de ventana. Entonces eso lo charlamos en la asesoría, más allá de que no tenemos por qué negar el testeo en ese momento, sí solamente aclarar que el test rápido mide anticuerpos, por lo tanto la exposición tuvo que haber sido, o la que la persona refiere como de riesgo, hace unos 30 días, pero solemos ofrecerlo igual porque quizá hubo otra exposición más tardía, digamos, de mucho más tiempo, en la que la persona no pensó que podía haber tenido un riesgo y el resultado puede ser válido. Sino lo que hacemos es volver a recitar a esa persona. Y lo otro quizá, Juli, para agregar, porque vi que hay de varios hospitales, si bien nosotros insistimos con la apertura de centros de testeo o de oferta de testeo en realidad en centros del primer nivel, y que también vi que hay muchos y muchos de los que ya lo están implementando, aproximadamente en 80 municipios de la provincia, algunos más ya están llevando a cabo esta tarea. No es específico para centros del primer nivel. Ahí insistimos por la dificultad de acceso al laboratorio, pero también empezamos a trabajar en varios hospitales municipales o provinciales y también con las nuevas figuras de los SAPS que se están promoviendo en todos los hospitales provinciales, para que también sea un espacio distinto dentro del ámbito hospitalario, que no se espere, digamos, que no sea con turnos y que se promueva, digamos, el testeo en espacios más vinculados a una mirada integral, no solo de salud sexual, sino una mirada integral de salud. Pero esperemos a que después cualquier cosa, las compañeras y compañeros hagan preguntas y cualquier cosa ampliamos. Bárbaro. Acá alguien me hacía una consulta, un comentario en relación de que trabaja en un CAPS y que ofrece pruebas rápidas y que no está en el mapa. Así que lo que les decimos, si alguien más está en la misma situación, es que vamos a dejar el mail al fin de la presentación, que escriban un mail y ahí les solicitamos qué datos necesitamos para incorporarlos, porque bueno, en el marco hay muchísimos centros de testeo y quizás algunos no tenemos la información específica. Bien, ahora vamos a compartir un poquito del programa de asistencia alimentaria, la famosa tarjeta PAI. El PAI es el programa de asistencia alimentaria para personas que viven con VIH y consta de un soporte económico mensual que está destinado a la compra de alimentos. Está en el marco de un convenio entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. Está destinado a todas las personas que viven con VIH, que se atiendan y reciban su tratamiento en el ámbito de la salud pública y que tengan domicilio en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se gestiona el PAI? Y muchas y muchos de acá lo deben saber
mejor que yo, se solicita en el servicio social del hospital donde cada persona recibe su tratamiento, se solicita y se tramita también desde ahí, donde cada persona se atiende y recibe su tratamiento en el marco del VIH. Pásamelo. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la tarjeta del programa alimentario? Es tener y presentar el DNI, una negativa del ANSES y el formulario del PAI. Toda esta documentación se envía desde el servicio del hospital a la Dirección de Prevención de VIH a través de un correo electrónico, que es el que figura ahí, va.vihsida@gmail.com, con el asunto solicitud alta PAI. Hay 3 incompatibilidades para obtener la tarjeta PAI que tienen que ver con tener un ingreso mayor al monto de la canasta básica, ser titular de más de una propiedad y ser titular de un automotor, auto, no moto, con matrícula inferior a 5 años del ciclo en curso. Esas son las situaciones en las que se excepciona del PAI. No, ya está. Una cosita ahí en relación al programa alimentario también para contarles, bueno, vaya, como dice Juli, es un programa que se lleva adelante desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y desde el Ministerio de Salud. Por lo tanto, requiere una articulación de un montón de actores junto con el banco y muchas veces lo que hemos observado, que seguramente muchas de ustedes, digamos, lo viven, es que a veces se pierde, digamos, la posibilidad, digamos, de acceso a la tarjeta porque no circula la información en torno, digamos, a el banco, ¿no? Digamos, ahí estamos haciendo un seguimiento de todas las situaciones particulares, por eso es importante ahí que agenden nuestro mail, que todas las situaciones nos las envíen, ¿sí? Y por otro lado, estamos contactando a todas aquellas personas que han solicitado el programa alimentario, pero que no han retirado la tarjeta en los últimos 3 meses. Para poder actualizar. Seguramente a los servicios sociales les llegó un mail de nosotros. Estamos intentando pensar una estrategia para que llegue, digamos, a toda la población. Hago 2 salvedades en relación al PAI. Una es que acá preguntaban en el chat de cuánto era el soporte económico, actualmente es de 2.800 pesos. Y por otra parte, que también en la página del Ministerio de la Dirección de VIH tenemos una pestaña en donde están preguntas frecuentes y hay un apartado específico que es para todo lo que es el programa de asistencia alimentaria, en donde hay un montón de preguntas que acá no las incluimos, como por ejemplo, ¿qué pasa si perdí el plástico? ¿Qué pasa si se venció? Bueno, situaciones mucho más específicas que ya están respondidas en ese espacio. Así que cualquier cosa, igual, por supuesto, siempre están nuestros teléfonos y nuestros mails para cualquier consulta, pero muchas veces ya desde ese lugar hay cosas que se pueden resolver más rápido. Bien. Bien. Acá vamos a compartir un poco en relación a lo que es la profilaxis post-exposición, que un poco ya estuvo contando Caro. ¿Qué es la profilaxis? Consideramos que la profilaxis y el kit de profilaxis es algo sobre lo que estamos trabajando mucho. Hicimos, de hecho, esta guía que está también en la página y también se está haciendo impresiones en papel. En tanto es un derecho que también hay que visibilizar para que también las personas podamos conocer y reclamar y hacer efectivo, en tanto como hoy decía Caro, hay muchos espacios, guardias, en donde a veces se niega el acceso al PPE por cuestiones
que no tienen que ver con la línea en la que se decide esta política de salud pública. Entonces es muy importante que conozcamos de qué se trata, hacia quiénes está destinado, en realidad en qué situaciones está destinada, para poder reclamarla, solicitarla y en caso de que no las den, denunciarlo. Bien, ¿qué es la profilaxis posexposición? El PPE es el uso de medicamentos para reducir el riesgo de adquirir VIH y otras infecciones de transmisión sexual y evitar una gestación no deseada frente a situaciones de posible exposición. ¿En qué situaciones tenemos derecho de acceder al kit de profilaxis posexposición? Bien, si tuvimos prácticas sexuales sin protección, ya sea desde el inicio, o sea, durante toda la relación sexual o en una parte, pero si en algún momento fueron relaciones sexuales sin protección, porque no usamos preservativo, elegimos no usar, porque no lo usamos durante toda la práctica, porque se nos rompió, eso es indistinto. Si fuimos víctimas de violencia sexual, si tuvimos relaciones sexuales no consentidas o bajo sometimiento, si tuvimos contacto con sangre u otros fluidos biológicos potencialmente infecciosos, pero esto siempre fuera del ámbito ocupacional. Si es en el marco del ámbito ocupacional, está cubierto por lo que es una RT, digamos. En cualquiera de todas estas situaciones, no importa en el marco de qué situación se haya dado, por ejemplo, este no uso de preservativo, tenemos derecho a que nos brinden y acceder al kit de forma gratuita, de forma inmediata, y esto es muy importante porque la efectividad del kit está dentro de las 72 horas de la situación en cuestión. Bien, ¿cómo accedemos al kit? Nos acercamos a una guardia de hospital público dentro de estas 72 horas posteriores que hablábamos. Si es dentro de las primeras 2 horas es muchísimo mejor todavía, pero hasta dentro de las 72 horas estamos a tiempo. Ya transcurridas esas 72 horas ya no corresponde. Y una cosa que es importante es que para acceder a este kit no es necesario, no nos pueden pedir ni la tenemos que hacer ninguna denuncia. Por ejemplo, en un caso de una situación de abuso sexual. Así que nos dirigimos a la guardia, ahí mismo nos la tienen que dar. El kit contiene medicación profiláctica para VIH, para ITS y anticoncepción de emergencia, y además nos permite que en ese mismo acto en que nos dan el kit podamos evaluar la vacuna de hepatitis B, si aplica o no a que nos den la vacuna. En caso de que nos nieguen el acceso al kit, que es una situación de la cual nos ha llegado muchas veces, determinadas guardias o determinados espacios en donde, por ejemplo, como decía hoy Caro, alguna trabajadora sexual o trabajador sexual se lo niegan. Hay 2 cosas principales que tenemos que hacer. Lo primero de lo primero, porque ahí tenemos la urgencia, digamos, es comunicarnos con el teléfono que está acá, que es 0221-425-1693. Ese teléfono es de emergencias y está durante las 24 horas. Se capacitó desde la Dirección de Prevención a ese equipo para que conozca mejor el kit, para que lo tenga disponible y para que lo pueda acercar en cualquier situación que se requiera. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Y después, por otra parte, también denunciar esto al área de derechos humanos de que no se está garantizando el acceso a este derecho. Una cosita suma ahí, digamos que para nosotros, digamos, justamente ustedes, las trabajadoras sociales y los servicios sociales son como actores claves, digamos, para poder fortalecer esta línea, ¿no? Y el acceso a este derecho.
muchas veces nos enteramos que los kits están guardados bajo llave, no sé, en el consultorio de ginecología, que se usan muchas veces para accidentes laborales. Bueno, queremos reafirmar que no, digamos, que la compra, digamos, y la definición política de que existe esta política pública tiene que ver con que la población pueda acceder y que el personal de salud no tiene por qué emitir juicios sobre si se lo merece o no, ¿no? Repetimos esto y lo repetimos ya Caro, Juli y yo, digamos, porque son situaciones, digamos, de todos los días, ¿no? Digamos, que suelen aparecer. Trabajadoras sexuales, trabajadores sexuales, se los niegan. Población trans, travestis, lesbianas, gay, también se los niegan, ¿sí? Como si fuese solo la idea de que es para ciertos accidentes y para otros no, ¿no? Como si las situaciones de exposición se valoraran según ciertos criterios, digamos, fundados en el prejuicio, ¿no? Entonces, en esto, digamos, en esto de generar alianzas, las convocamos para que podamos socializar esa información y de que es un derecho de todos acceder, ¿sí? Digamos, y que para eso están los insumos, ¿no? Porque se crearon para eso desde la dirección. Bien. Ay, perdón, acá hacen una Sí. pregunta de las Sí. 72 horas, que la anticoncepción de emergencia se puede utilizar en los primeros 5 días después del episodio. Las 72 horas sería para la profilaxis para VIH. Bien. Ahí, como para concluir, para nosotros, digamos, la posibilidad de pensar estas jornadas de encuentro con las trabajadoras sociales, los servicios sociales, es clave para pensar justamente esto, alianzas y desafíos que tenemos, ¿sí? Para nosotros, digamos, trabajar con ustedes es posibilitar, democratizar el poder, las decisiones, el acceso a la salud, porque entendemos que son un componente clave, digamos, en los servicios de salud. Por eso pensamos, digamos, como ciertos desafíos que tenemos en esta construcción de redes y de articulaciones. También les contamos, antes de nombrar estos desafíos, que poder elegir qué contenidos compartir con ustedes fue difícil, queríamos hablar de todo. También compartimos con ustedes unas preguntas en la inscripción y estamos sistematizando esa información para poder pensar nuevas formaciones, capacitaciones en otros formatos. Pero pensamos que los principales desafíos que tenemos son, por un lado, fomentar la formación y la actualización en materia de VIH, de ITS y de sexualidades también, para consolidar un abordaje que esté centrado en los cuidados, en el deseo y en políticas del placer, ¿sí? Y ahí creemos que los servicios sociales y las trabajadoras sociales son también aliadas, ¿no? Porque permiten quizás introducir ciertas preguntas en los equipos, muchas veces hegemonizados por otras disciplinas un poco más acartonadas. Perdón, Caro, que diga esto, pero no, pero me parece que, digamos, que somos posibilitadores de nuevos diálogos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que hacemos esta apuesta. Otro de los desafíos es fortalecer las redes entre los diferentes actores, entre el Estado en todas sus dependencias y sectores, junto con las organizaciones de la sociedad civil y las personas que viven con VIH. Identificando un poco lo que nos contaba Caro hoy, que son los activos en salud, es decir, corrernos del lugar, digamos, del padecimiento y ubicarnos en las potencialidades, ¿no? En la capacidad de agencia que las personas tienen y sobre todo que los colectivos tienen. Otro de los grandes desafíos... Perdón, Caro, sí. No, con respecto a los activos, que también es una manera de adelantarse, como sabemos, la adherencia en algunas personas puede fluctuar, ¿sí?
Y entonces es una manera también de adelantarse y de prevenir eso, ¿no? Cuando la persona tiene algún problema o algún desafío con su adherencia, ahí intervenir. Sino poder adelantarse y tener registro de esos factores que pueden colaborar. Eso. Otro de los desafíos que nosotros vemos es consolidar el trabajo en red entre los servicios sociales y la dirección provincial. En eso es una invitación a ir como consolidando esta red, ¿no? Este espacio de encuentro. Y también pensamos que esa consolidación de estos vínculos y alianzas tienen que tender a fortalecer líneas de acceso en materia de derechos, ¿sí? De adherencia al tratamiento y de empoderamiento de las personas. Y también pensamos que esta red, digamos, tiene que permitirnos corrernos del lugar del recurso, ¿no? Digamos, de que los servicios sociales y las trabajadoras y trabajadores sociales seamos quienes nos centramos solo en el recurso y poder pensar ahí la gestión de la política pública, la construcción de la política pública, ¿no? Y de la política sanitaria en clave justamente de derechos, ¿no? Y otro de los desafíos que consideramos importantes es democratizar los saberes y reposicionar la centralidad del trabajo de los servicios sociales como pieza fundamental en el acceso a los derechos humanos vinculados a la salud, ¿sí? En eso, a veces, en un sistema de salud que es bastante jerárquico, ¿no? Digamos, la potencialidad que tiene encontrar, digamos, estos saberes subalternos, como es nuestra profesión, está en que también estamos mucho más cercanos a la población, digamos, que beneficiaria, digamos, de estos derechos. Entonces, ese vínculo de cercanía es un potencial a la hora de pensar transformaciones en clave de política pública, ¿no? No quiero ser autobombo de los y las trabajadoras sociales, pero me parece que, digamos, que es importante recuperar esto, porque muchas veces es un trabajo muy silenciado, digamos, que los servicios sociales hacen, y son una especie de pulpo que ataja a todos, de todos lados, pero también creo que más que creemos que fortalecer, digamos, no solo la formación, sino que la posibilidad de intercambio y de diálogos mejoraría mucho más, digamos, el acceso a los derechos. Es un poco esto lo que queríamos compartir. Insistimos que esto es una primera invitación, ¿no? Digamos, que nos aventuramos a hacerla, digamos, y que elegimos ahí como actores claves a los servicios sociales. Ahora la idea es como poder recuperar un poco las preguntas. Hubiese estado bueno poder intercambiar, pero la verdad que es muy difícil por la cantidad que somos. Ahí voy a dejar de compartir a ver cómo se hace esto. Ahí ya está, ¿no? Sí, claro. Ahí nos podemos ver un poquito más. Bueno, ahí con las compas vamos recuperando algunas preguntas. Agradecemos la cantidad de participaciones. Les volvemos a compartir el link del presente, ¿no? Porque eso nos va a permitir realizar la certificación, enviarla, que eso a veces suma, digamos, la acreditación de estos intercambios. Si hay alguna pregunta específica que quieran. O ahí, no sé si Ana, Lida, Caro, quieren recuperar algo. Perdón, aprovecho el silencio. No, porque varios se están preguntando en cuanto al acceso a test rápido y qué hacen con los resultados positivos. En relación a eso, 2 o 3 cosas. Yo les decía, cerca de 80 municipios en el primer nivel o en sus hospitales están haciendo testeo. Queremos llegar a los 135, que al menos haya un centro de testeo que facilite el acceso al diagnóstico en cada municipio. Lo que les pido es, si en el municipio de ustedes no lo hay o no lo conocen, que nos manden un mail al ba.vihsida@gmail.com. Nosotros miramos permanentemente el mail y contestamos todas las consultas
que si tienen interés en acceder, nos lo propongan. Nosotros lo que tratamos de generar es, primero, el acuerdo con el nivel, digamos, de autoridades del lugar, sea un hospital o sea la Secretaría de Salud. Se propone una capacitación para los equipos del primer nivel o del segundo, que vayan, digamos, a aquel equipo que está motivado con hacer esta oferta a su comunidad. Hacemos una capacitación tanto en asesoría como en la práctica de la punción, y luego que eso está resuelto, les enviamos los insumos. En relación a estas dos cosas, nosotros no arrancamos ningún circuito de testeo si no está garantizado el circuito de derivación, de confirmación de diagnóstico y de tratamiento. En el caso de sífilis es más sencillo porque generalmente, bueno, la sífilis tiene cura, ustedes ya lo saben, se trata con penicilina, y la propuesta es que la peni se dé en el mismo momento en que dio un positivo por test rápido de sífilis, sea en el CAPS o sea en el hospital. Y luego sí se derive para VDRL para ver si continúan con las 3 dosis. Ahora, en el caso de VIH, el positivo es preliminar y debe confirmarse por laboratorio, por lo tanto nosotros no aceptamos que se hagan test rápidos en ningún efector si primero no está ya cerrado a qué hospital o a qué laboratorio, con qué infectólogo esa persona se va a ver al otro día o a la semana siguiente, pero digamos, somos nosotros los que le tenemos que garantizar ese turno y la consulta posterior y garantizarle el acceso a un tratamiento. Si no, digamos, si no preferimos, hasta que no está armado el circuito, preferimos trabajar sobre eso y las articulaciones y no empezar a testear. Y test tenemos disponibles de VIH y de sífilis, y próximamente vamos a tener también de hepatitis C. No vamos a comprar de B porque lo que promovemos es la vacunación. Así que lo que les pedí es eso, que manden los mails del interés que tengan, y obviamente que con gusto vamos a empezar a trabajar con ustedes. Ahí hay dos preguntas que por ahí, Caro, podés tomar la posta si querés. Una es que dice, ¿el test de resistencia se realiza para iniciar el tratamiento? Después No. hay otro, Sí. y hay otra más, ahora te les dejo, dice que querían informarse a ver si era verdad que el virus del VIH dura tan solo 30 segundos a temperatura ambiente, o sea, por fuera de... Sí. Voy recuperando algunas preguntitas. Está bien. Con respecto al test de resistencia, no hace falta hacerlo en una persona con diagnóstico reciente. Lo que se le realiza es carga viral y CD4, ¿sí? Hay recomendaciones internacionales que, bueno, si hay accesibilidad al test de resistencia, se hace. En Argentina se hacen estudios puntuales para ver en nuestra región cuál es el grado de lo que llamamos resistencia primaria, o sea, antes de que la persona empiece un tratamiento antirretroviral, qué resistencia tiene para no utilizar esas drogas en inicio de tratamiento, pero no se hace de rutina en todas las personas, solo cuando sospechamos falla virológica, ¿no? O sea, que no logra la indetectabilidad o que la logró, pero después por problemas de adherencia deja de tener una carga viral indetectable, y ahí se lo pedimos para adecuar el tratamiento, ¿sí? Y con respecto a la otra pregunta, si vive solo 30 segundos, vive poco, ¿sí? 30 segundos con exactitud, depende de la temperatura ambiente, depende si, no sé, si pasamos agua o alguna sustancia en la superficie que esté, pero sí es muy débil, ¿sí? O sea, lo que sí dura, por ejemplo, en la transmisión cuando es por vía parenteral, por compartir jeringas, ahí sí tiene más durabilidad porque está más protegido, pero en el medio ambiente dura muy poco, a diferencia de otros virus que son mucho más infectivos, como es, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, ¿sí? Que por eso es importante la vacunación, y siempre recalcamos, al menos una vez en la vida nos tenemos que testear para hepatitis B, y la vacunación es accesible, tenemos que vacunarnos. Es un virus que vive 7 días, ¿sí? Es muy diferente a la infectividad que tiene el VIH. No sé si hay algo más. Después preguntaban del PAI con respecto a las personas en contexto de encierro.
si pueden acceder a la tarjeta PAI. ¿Hubo alguna pregunta por ahí? Bien, en relación a eso, en general, el acceso, digamos, a la tarjeta es personalizado, no contempla en principio, digamos, un tutor, salvo que sea menor de edad. Sí, ante esas situaciones particulares, nos pueden escribir y podemos ver de hacer, de iniciar algún tipo de gestión particular, digamos, pero en principio no, digo, porque tienen que poder acceder, ¿sí? Eh, por otro lado, lo que no incorporamos ahí es que cuando hay personas, que esto muchas veces los equipos de conurbano nos plantean, si hay personas que se atienden en Ciudad de Buenos Aires, pero, pero viven en provincia, esas situaciones particulares también las atendemos, digamos, como de manera, digamos, particular, valga la redundancia, ¿sí? Porque el formulario contempla algún tipo de incompatibilidad, pero bueno, en esas situaciones los servicios sociales nos escriben, las parasociales, y las vamos resolviendo una a una, ¿sí? Ahí dentro de los temas que nos van tirando, digamos, como para próximos encuentros, sale mucho, digamos, trabajar sobre ITS, sobre prácticas sexuales, sobre cómo laburar el tema de sexualidades con adolescentes, sobre el tema de transmisión vertical y gesta, ¿sí? Como dijo Lida al principio, estamos pensando, de hecho hay un proyecto bastante que ya lo iniciaremos, si todo sale bien, de una diplomatura que contempla todos estos ejes de formación. Igualmente, la idea es como poder avanzar en una segunda jornada, quizás sobre algo un poquito más específico, ¿no? Digamos, hoy era como presentarles y abrir ahí, tirar la piedra a ver qué era lo que les interesaba. Sí, también preguntaban un poco sobre PrEP, no es una política pública prioritaria, saben que estuvimos con algunos inconvenientes, con stock de algunos antirretrovirales, pero bueno, es algo que se está analizando y hay algunas pruebas pilotos, pero no es una política pública extendida hoy por hoy. Y preguntaban también sobre penicilina, bueno, eso para la ITS. La verdad es que la alergia a la penicilina está sobrevalorada, ¿sí? Muchas personas que dicen ser alérgicos a penicilina, cuando uno interroga no es así, ¿sí? Con un poco de comunicación con la persona que necesita la penicilina, uno descubre que quizás no es alérgico o hay otras instancias antes de rotularlo con alergia a la penicilina y no ofrecerle un tratamiento que es efectivo. Así que bueno, eso hay guías que se hicieron hace unos años del Ministerio de Provincia, de la Dirección de VIH. La estamos por actualizar, ¿sí? Pero bueno, eso la verdad es que la frecuencia de alergia a la penicilina es muy baja, ¿sí? Y hay mucho mito alrededor de eso, así que pronto vamos a estar haciendo la actualización de las recomendaciones. Ahí también sugieren ITS para adultos mayores, temas muy interesantes que abren ahí el juego, digamos, para poder pensar, digamos, cómo abordarlo. Quiero recalcar esto, digamos, que como ustedes obvio que saben, la provincia se divide en 12 regiones sanitarias. Cada región sanitaria tiene una referente del programa, de la dirección, ¿no? En materia de VIH y también para en otras líneas del ministerio. Eso es importante que podamos fortalecer esos vínculos, ¿sí? Es decir, porque esas compañeras y compañeros son la dirección en el territorio, ¿no? Digamos, así que en principio, bueno, saludar a las compañeras referentes que están, digamos, en este encuentro y
también remarcar, digamos, la centralidad de su rol en esto de armar redes, ¿sí? Y de poder pensar el territorio. Bueno, hay un montón de consultas, les vamos a compartir porque por suerte, digamos, existe el formulario Google y hemos podido como recuperar un montón de contactos, ¿sí? Hemos sido más de, por momentos, de 200 personas, ahora somos 184. Les agradecemos un montón la participación. No queremos robarle mucho más tiempo porque debe estar desde temprano laburando. Les vamos a enviar seguramente algún nuevo mail de evaluación, digamos, de la jornada. Sepan disculpar ahí los inconvenientes con la conectividad. Ojalá pronto, digamos, también puedan realizarse estos encuentros de manera presencial. Y bueno, les agradecemos un montón la disponibilidad y el trabajo y bueno, y nos ponemos al servicio de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí cierro.